Jacaranda Correa, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen inicio de semana. Igualmente, Jacaranda, listos aquí para escucharte. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda? Pues mira, hoy quiero compartir, fíjate que estoy leyendo este libro que me acaba Mm, de enviar, bueno, la semana pasada, la editorial Grijalbo Penguin Random House, y ujú. muy interesante, 4T claves para descifrar el rompecabezas, literalmente claves para descifrar todo rompecabezas, querido Julio. Y pues fíjate que yo lo decía hoy en la mañana que compartía un tuit cuando comenté que iba a estar contigo, que no es un libro recomendado para quienes ya de facto odian o adoran sin matices al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo el movimiento que representa Morena. Este es un libro que de alguna manera pues está recomendado para quienes quieren trascender juicios emocionales, morales, personales y en cambio buscar respuestas, pistas, ideas a lo que hoy pues se insiste en llamar la cuarta transformación. No hay verdades absolutas, solamente un panorama, digamos, de lo que está pasando y de cómo se están llevando a cabo determinadas políticas. Y de entrada decirles que aquí no hay sangre, no hay posturas radicales, no hay gritos y sombrerazos, hay ideas muy interesantes para algo que los mismos coordinadores, que son Blanca Heredia y Hernán Gómez, nos dicen un rompecabezas, que es la 4T, y que se va armando sobre la marcha, ciertamente dicen ellos, carente de un relato sobre sí misma, ¿no? Y que ha Ujú. sido armado quizá más con discursos, emociones y actos de poder más que con razones y con argumentos, ¿no? Así es Ujú. que buena parte, fíjate, interesante porque lo que dicen, buena parte de esta carencia, dicen, se debe a pues a todas luces a una falta de categorías, de conceptos nuevos que nos permitan entender lo que estamos viviendo hoy con el López Obradorismo, ¿no? Una producción intelectual limitada, yo también diría periodística, ¿no? Porque la mayoría de los análisis, Julio, lo hemos visto que está circulando por la mayoría pues de los medios tradicionales, pues lo que abundan es en la descalificación, la burla, incluso la extrema caricaturización del gobierno de Andrés Manuel, antes que de argumentos genuinos y de un intento por entender qué está pasando. Y fíjate que lo interesante de este libro, donde pues hay personas de muchas, digamos que de posturas incluso encontradas, ¿no? Tenemos a Ujú. Lorenzo Meyer, Viri Ríos, está el propio Mauricio Rodríguez, quien es este epidemiólogo de la UNAM que ha estado varias veces contigo, Ana Laura Sí. Magaloni, bueno, la propia Blanca Heredia, Hernán Gómez, con un prólogo de Jorge Cepeda Patterson. Lo interesante, fíjate, dicen que todos ellos se asumen como personas de izquierda, que eso es importante decirlo, pero no todos votaron por Andrés Manuel López Obrador y no Ujú. todos están de acuerdo en las políticas que se están implementando. Así es que, de entrada, antes de decirles brevemente algunas, digamos, algunas ideas, si hay gente que es de derechas, pues obviamente es muy probable que no se identifique con los argumentos que aquí se esbozan, ¿no? Y fíjate que algo que me parece interesante también es que el punto de partida, al intentar entender las estrategias de Andrés Manuel López Obrador, se asume que ciertamente es un personaje contradictorio, de claroscuros, al que hay que leer con mucho, mucho cuidado. Y dicen ellos, ¿no? Los coordinadores del libro, un populista que no rehúye al conflicto y asume la polarización como fuerza transformadora. Pero de ahí a usar etiquetas como inepto, ignorante, provinciano, etcétera, y todas estas descalificaciones, no ayudan a entender además un fenómeno que de alguna manera abreva de las experiencias, ya lo hemos dicho aquí, de las izquierdas en América Latina, ¿no? Y fíjate que algo que empieza muy interesante es un análisis de Viri Ríos, el que coincide mucho con Blanca Heredia. Blanca Ujú. Heredia, quien es profesora e investigadora del CIDE, una institución que no le agrada mucho al presidente. Viri Ríos, quien es analista y tiene un doctorado en gobierno por la Universidad de Harvard. Viri Ríos comienza con algo que me parece muy interesante al tratar de desentrañar, uno, ¿por qué
ganó con tal fuerza Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y por qué hoy sigue liderando las encuestas y todas las intenciones de voto, Julio. Y algo que ella señala muy claramente es que esta fuerza, ¿no?, del López Obradorismo no se debe a un hartazgo, digamos, del electorado hacia la corrupción que veníamos viviendo con gobiernos del PRI y del PAN, ¿no?, sino a desnudar lo que ella define la élite tropical, parafraseando aquel ensayo justamente de Enrique Krause en el que llamó justamente a López Obrador el Mesías tropical. Y ella habla de esta élite tropical como todos aquellos empresarios, líderes empresariales, sindicales, ¿no?, incluso algunos intelectuales que estuvieron enquistados en el sistema durante años, aprovechándose digamos que pues de toda una serie de reglas que se establecieron al amparo del poder político. Y lo que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, y eso lo vemos todo el tiempo, ¿no?, discurriendo alrededor de esta élite que vivió con una serie de privilegios y que de alguna manera pues llevó al país a establecer salarios muy bajos, ¿no?, a beneficiarse de no pagar impuestos, ¿no?, de todas estas políticas de outsourcing que mantuvieron a los trabajadores en pésimas condiciones, ¿no? Y entonces habla de un sistema que apuntaló una suerte de liberalismo económico muy mediocre, ¿no?, hablando de la economía de libre mercado, que nunca dio resultados porque México se construyó en un país realmente de monopolios y de alta utilidad para unos cuantos, ¿no? Y fíjate que esta tesis de Viri Ríos se complementa muy bien con lo que dice Blanca Heredia, que me parece también muy interesante, y es que ella dice que, en efecto, uno de los, quizá de los planteamientos que pueden analizarse y que podemos tratar de desentrañar, ¿no?, de esto que se llama la cuarta transformación, y uno de los, digamos que de sus pilares, tiene que ver con eso que en algún momento Andrés Manuel planteó como la separación, si tú recuerdas, del poder político del poder económico. Y lo que ella dice es que, en efecto, ciertas cosas han hecho que Andrés Manuel, con una serie de políticas, ¿no?, ha tratado de poner orden y de decir, se acabó, señores, aquí el que manda soy yo, y una de las políticas más polarizantes y más complejas fue pues la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ¿no? O sea, que significó una gran pérdida para este gobierno, tanto económica y un inicio de una confrontación que permanece en nuestros días. Pero dice Blanca Heredia, fíjate, que meter en orden este grupo de empresarios con una serie de políticas y de una decisión tan radical como fue esta del aeropuerto en Texcoco, ha intentado, lo que ella dice, domesticar, no acabar con ese puñado de oligarcas, ¿no? Y me parece interesante porque quizá esto explica de alguna manera, quizá, ¿no?, esto de domesticar, no acabar, de incorporar en sus filas a personajes como Salinas Pliego, Carlos Slim, el propio Bernardo Gómez, quienes son sus asesores y quienes también lo ayudan a impulsar una serie de sus, digamos que de sus políticas y de una serie de planteamientos, ¿no? Porque pues obviamente no se puede de alguna forma pues gobernar sin la ayuda de quienes se beneficiaron, sino poniéndolos en orden. En fin, estoy dando a grandes rasgos, Julio, porque el libro tiene estos dos ensayos interesantes, pero luego también se va con otro capítulo dedicado a esa diferencia ideológica de fondo que parece no tener arreglo entre Andrés Manuel López Obrador y el movimiento feminista, esta contradicción que más allá de lo que significa su autora, Violeta Vázquez, trata de no abonar a más de lo mismo, sino a tratar de entender la complejidad de un Estado patriarcal que hunde sus, digamos que sus tentáculos digamos, a lo más mínimo, que son, digamos, la perpetuación de las violencias en las familias. Otro artículo que se dedica muy interesante es hablar de la pandemia, y en donde está, bueno, pues Mauricio Rodríguez, a quien tú has entrevistado en varias ocasiones, y Samuel Ponce de León,
comunicación, ambos epidemiólogos y pues muy informados sobre el tema, y de alguna manera es un artículo que ciertamente es crítico y al mismo tiempo que analiza pues todo lo que tuvo que hacer el gobierno para enfrentarse a un tsunami, como todos los gobiernos, ¿no? Claro. No le tocó nada fácil, pero dicen, bueno, pues en algunos momentos se privilegió lo político por encima de lo epidemiológico, y esto ha construido un error de comunicación bastante complejo. En fin, esto hacía grandes pinceladas, Julio, porque Sí. yo sí recomiendo ampliamente la lectura de este libro, Julio. Muy bien, Jacaranda, porque necesitamos tener opiniones distintas, entenderlas, respetarlas, y desde la posición política, partidista o ideológica de cada cual, pues refutarlas si es que es el caso, o acompañarlas y apoyarlas si esa es la otra posibilidad. Pero sí se necesita mucho ahondar en el diálogo, en la discusión, Claro. en el análisis desde diferentes puntos de vista, porque bueno, pues la verdad es que tú lo hemos hablado varias veces, Jacaranda, cómo estamos en esa polarización de opiniones, que esperemos que luego del 6 de junio, esperemos, así lo digo como una expectativa. Yo lo veo muy difícil, Julio. Sí, así Lo es. veo realmente muy difícil, y ya por ahí decía Hernán Gómez el día de la presentación, platicaba, como a todos nos ha pasado, o sea, hemos perdido amigos, nos hemos dejado de hablar con familias por no tener la capacidad de comprensión ni de diálogo, porque hay más alegatos que datos, más alegatos que ideas, y entonces no hay un intento por comprender, ¿no? O como yo les digo a algunas amigas o amigos, incluso familias, miren, ¿saben qué? Más vale que se calmen, porque esto va para largo, y no porque tú vengas a insultar y aquí a decir cosas se va a ir Andrés Manuel y esto va a acabar. No, quienes votamos por una transformación no tiene que ver con una sola persona, eso hay que entenderlo, ¿no? A menos que los que sigan creyendo en una figura presidencial ahí totalmente de los viejos tiempos. Yo creo que la transformación tiene que ver con muchas otras cosas, Julio. Jacaranda, pues como siempre los lunes tenemos la oportunidad de que nos acerques a este tipo de trabajos, de documentos, de entrevistas, de declaraciones, de intelectuales, de pensadores, de opinantes, pues para complementar nuestro punto de vista sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Como siempre, muchas gracias, Jacaranda. Gracias a ti, querido Julio. Solamente, si me permites, un rapidísimo Sí. anuncio, contarles que el próximo jueves, justamente en Canal 22, en el programa de Debate 22 a las 9 de la noche, voy a hablar sobre este libro y me van a acompañar Jorge Cepeda Patterson, Viri Ríos y Blanca Heredia. Nada más. El próximo jueves en Canal 22. Muy bien. Un abrazo, querido Julio. Hasta el Igual, próximo. Jacaranda. Hasta luego.